Bienvenidos, lectores y lectoras que no se resignan a la guerra. La Comisión de la Verdad, en alianza con el 603 de la Gran Vía, les invita a escuchar la lectura en voz alta de la novela Río Muerto, de Ricardo Silva Romero. Esta es una ceremonia de duelo colectivo que busca honrar a las víctimas del conflicto armado colombiano. La actriz Jimena Durán lee el capítulo 23 de Río Muerto. 28 años después, sigue contándose la historia como la he estado contando. Se habla del comandante pornógrafo, del pastor monstruoso, del agente de policía podrido, de los vecinos traicioneros, del enterrador que dio su vida por cumplir con su deber, del espanto del escrupuloso mudo que jamás se negaba y jamás se negó a servir. Se cuenta y se vuelve a contar con estas mismas palabras que he estado usando, que son las palabras que se usan en aquel Belén del Chamí que aún no aparece en el mapa, la fábula real de la madre que un día bisiesto fue de verdugo en verdugo pidiendo a los gritos que los mataran a ella y a sus 2 hijos porque les habían dejado la familia sin padre. Fue a principios de 2017, en el peor trancón de un larguísimo viaje en carro de Cipabá a Bogotá, cuando Segundo Palacios me lo contó. Comenzó así. Yo sé cómo es esa clase de gente porque gente como esa me mató a mi papá. Dijo esto un rato después. Mi mamá se puso a gritarles a todos a ver si alguno nos mataba porque quería morirse con él. Y acabó así. Yo no tendría cómo pagárselo, pero sí le quería pedir el favor de que contara esa historia tal cual. Tuve que confirmar la historia punto por punto porque me dio miedo creérmela desde la primera vez que la oí. Conseguí los teléfonos de un par de hombres de Triple X que dejaron las armas y se convirtieron en guardaespaldas aquí en Bogotá y que Segundo se encontró una vez en el estadio. Tomé fotografías de una punta a la otra de Belén del Chamí. Vi la valla oxidada en la cabecera del pueblo. No hay imposible sino falta de huevos. Hablé con los viejos del pueblo en la panadería que fue de Doña Dora. Vi las ruinas del campamento. Recogí los volantes retorcidos que los asesinos del bloque Fénix deslizaban por debajo de las puertas y entregaban ellos mismos en el templo. Visité a la bruja Polonia en la casa estropeada en la que ha estado viviendo desde los 61 hasta los 93. Y entendí, ahogado entre el calor junto al río muerto e incapaz de respirar el aire espeso que sí pueden respirar los belemitas, que no iba a ser capaz de despojar ese lugar de su misterio. Solo los vivos y los muertos de allá pueden verlo. Pero de tanto hacer preguntas tengo claro, por ejemplo, que el comandante Triple X no quiso matar a los 3 Palacios vivos y que además los dejó ir porque es de mal agüero matar a la viuda de un hombre al que uno mató. Segundo, Maximiliano e Hipólita estaban ciegos. La noche de Belén del Chamí es una pared renegrida que pone a dudar a cualquiera. No se ve nada. No se va aclarando. Y ellos 3, además, habían sido atados de manos y vendados con 3 bayetillas rojas para que vieran mucho menos. Hicieron lo que les dijeron que hicieran porque el comandante empezó a gruñir. «Váyanse, váyanse. Sáquenme a esta gente que tengo que hablar con el patrón». Y no dijo nada más sobre matarlos. Se subieron al remolque de un camión que, luego de olerlo y de tocarlo, resultó ser el furgón blanco del mudo Salomón Palacios. Se sentaron donde les dijeron «¡Ahí!». Se entiezaron, porque una bestia de esas iba adentro con ellos. Se quedaron en silencio tal como se los habían ordenado a los madrazos, aunque el camión se meciera y se tambaleara en cada curva de la vereda arruinada. Fue un acto de crueldad, y nada más y nada menos, eso de irlos empujando del camión uno por uno como si fueran cadáveres. Atrás, en el remolque, quedaron las bolsas de basura con los objetos del papá que olían a cigarrillo. Quedaron atrás los 2 souvenirs de la vida del mudo, el sombrero y la camisa blanca que habían escogido los hijos para nada. El furgón, conducido por algún quinceañero de esos de la guardia de Triple X, arrancó cojeando por la bajada que va a dar el río muerto. Y cuando el viaje se puso menos escabroso porque tomaron el camino de la Riviera, que no ha cambiado desde entonces, pero sigue siendo algo mejor,
Se paró de golpe, porque al secuaz que iba en el remolque con ellos se le ocurrió la idea perversa, quizás tenía la orden, de irlos lanzando uno por uno a la oscuridad. Primero empujó a Segundo a un pastizal. ¡Mamá! Después, unos 2 minutos más tarde, botó a Maximiliano. ¿Dónde estamos? Y al final, insensible al ruego, por lo menos déjeme cerca de mis niños, arrojó a la señora Hipólita sin saber a dónde. Yo los habría mandado a matar por martilladores, vieja hijueputa, dijo. ¡Agradezca! Pero primero que todo fue Segundo. El soldadito del bloque Fénix, que soltaba odio y asco para librarse del diminutivo, dijo: «Bueno, aquí se queda uno», con su voz gallosa de muchacho, y levantó al hijo menor porque le dio la gana. Dio unos golpes violentos en la lata del remolque del furgón, ¡tas, tas!, para que el conductor, que iba escuchando vallenatos en la radio a todo volumen, parara el furgón que había sido del sapo. El chofer paró en seco porque, como si se tratara de un caballo viejo o qué sé yo, después de esa noche nadie supo manejar el camión como tenía que ser manejado. El soldadito abrió las puertas y las lanzó hacia adelante y dijo: «¡Suerte!», y sonó genuino antes de empujar a Segundo al vacío con un patadón. Segundo recuerda el patadón porque nunca más volvió a sorprenderle un golpe. Cayó a un pastizal que al mismo tiempo era un hundimiento en la orilla del río muerto. No siguió rodando porque tropezó con una montañita de piedras de todos los grises y de todos los negros a la que estaba creciéndole una mata. Pudo verla porque la luna menguante de ese sábado 29 de febrero, que ya era apenas el borde de una uña a punto de ser nada, algo iluminaba las aguas cerradas del río. Pudo verla porque la caída le corrió la venda hacia los surcos de la frente, que desde niño los tuvo de viejo. Tardó en pararse porque tenía las manos atadas. Poco a poco fue saliendo a los trancazos de ese pastal ahuecado en la riviera, echándose hacia adelante para no perder el equilibrio. Ya arriba trató de zafarse, porque veía por un ojo nomás, y avanzar en el camino era peor con las manos amarradas, pero un par de minutos después sintió que estaba perdiendo el tiempo, que tenía que buscar la vía pedregosa de la orilla si quería volver a ver a su familia. Siguió subiendo el pequeño monte, el vano, el socavado, la fosa por la que había rodado. Llegó al camino como pudo y siguió por ahí, y temió a su lado izquierdo a los enramados de la selva que era un escondite de espantos. Y a su lado derecho a las aguas imperturbables del río que era un cementerio de cuerpos sin alma. Quiso llorar, y lloró, y se tragó las lágrimas a ver si de algo le servía. Estuvo a punto de renunciar, de sentarse allí en el piso, porque ¿dónde iba a encontrar a la mamá y al hermano? Siguió caminando para vivir y desde entonces siempre lo ha hecho. Pero dudó si irse hacia allá o hacia el horizonte contrario porque a veces no era sino un niño. Y trate usted de saber cuál es el norte y cuál es el sur en ese rincón de esa selva. Pidió al Señor, entonces, que lo llevara por el camino en el que iba a encontrarlos. Teme quien no recuerda a Dios, teme quien no tiene memoria, porque el Señor será la historia y seguirá siendo su voz. Y como por primera vez su Dios no le pareció suficiente, pensó en el papá, y en la lloviznita que se estaba volviendo lluvia, y en la creciente de la canción. Un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta, ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza. Y siguió cantando cada vez más duro, cada vez menos impedido por el horror de esa noche bajo esa luz boscosa y ante ese pasaje amenazador, porque se la sabía de memoria y qué más podía hacer para que nada malo se le acercara. Y así como en invierno un aguacero, lloran mis ojos como las tinieblas, y así como crecen los arroyuelos, también se crece la sangre en mis venas. Recuerda ese miedo como si lo estuviera sintiendo, las vísceras hechas un nudo y el pantalón empapado de orines. Recuerda que pensó: ¿y yo qué hago si no los vuelvo a ver? ¿Será? Porque ese parecía el camino más largo del mundo. Sintió chillidos y crujidos entre los árboles y cada vez se fue más pegado a la orilla del río. Sospechó verdugos y monstruos mirándolo entre los palos. Vio volar tríos de pájaros negros sobre el agua que reflejaba el cielo para nadie. Fue más rápido,
dio zancadas de niño con la ilusión de que la vía empezara a ir a alguna parte. Cantó porque qué más podía hacer para espantar espantos y qué más iba a aliviarlo como lo estaba aliviando cantar. El mar sereno se vuelve violento, parece una gigante marejada. Ya crece la alegría en mi pensamiento como el despertar de un sueño porque vi mi prenda amada. Se sabía de memoria esa canción, La Creciente. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué estaba respirando y caminando y pensando mejor? ¿Cuándo se le habían desnudado las entrañas y se le habían desatado las dos manos? ¿Cómo había logrado que el pavor a la muerte inevitable se hubiera convertido en el temor a encontrarse una rata en el apagón de la orilla de las aguas? Era como si llevara un paraguas, o como si Dios estuviera apareciéndosele esa primera y última vez que se nos aparecerá a todos. Pero también era un espíritu, un aliento, un remedio dentro de su cuerpo. Era como cuando iba de la mano con su padre porque temía y seguía temiendo. Segundo dejaba de ser segundo cuando no temía. Pero también pensaba paso por paso que cualquier cosa podía ocurrir en el mundo, que ya el papá lo resolvería. Ay, su papá lindo. Su papá de manos enormes y callosas, que era el orden de las cosas. Hubiera querido sostenerle la cabeza mientras se moría y darle las gracias y decirle que iba a seguir siendo la persona que él le había dicho que fuera. Y se lo dijo en voz alta porque sabía que era lo que tenía adentro y lo que iba cargando. Y luego le pidió que le diera una señal de que iba por el camino correcto, como si desde ahora el papá reemplazara en su trabajo a Dios. Ayúdame, le rogó. Líbrame del mal. Y jura por la memoria de su papá que entonces, como sintió que el espanto estaba llevándolo y susurrándole la letra, siguió cantando. Ya se alborota mi pecho latiendo como el repique de una campana. Ya se hizo la luz en mi pensamiento como sombras de luces declinadas. Y siguió cantando. Los ríos se desbordan por la creciente y sus aguas corren desenfrenadas. Y al verte yo no puedo detenerme, soy como un loco que duerme y al momento despertará. Y siguió cantando. Y así como las nubes se detienen, después de un vendaval viene la calma. A todo río le pasa la creciente, que no es el amor que llevo en mi alma. Y cuando cantó el final de la canción, su hermano le pidió auxilio al otro lado de la vía. Gracias por escucharnos. Los demás capítulos de la lectura los encuentran en todas las plataformas digitales de podcast. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. Encuéntrennos como @Comisión Verdad C y @603 de la Gran Vía.